Buenas tardes, maestra y alumnos que nos están escuchando. A mí me tocó, a nuestro equipo le tocó exponer sobre la lengua para fines específicos. Yo les voy a empezar a hablar un poco sobre lo que es. Este se refiere al uso de un lenguaje especializado en un campo o área particular, con el propósito de comunicarse de manera efectiva y precisa en unas situaciones específicas, en lugar de utilizar un lenguaje general y cotidiano. Se emplea un vocabulario, gramática y estilo de comunicación específicos que se adaptan a las necesidades y contextos particulares de un determinado campo profesional o disciplina. El objetivo principal de la lengua para fines específicos es facilitar la comunicación entre profesionales de un mismo campo o área, ya sea en el ámbito empresarial, jurídico, médico, tecnológico, turístico, entre otros. Tema 2. La importancia de la comunicación en el ámbito empresarial. La comunicación desempeña un papel fundamental en el ámbito empresarial. Es un proceso clave que permite la transmisión de información, ideas y objetivos entre los miembros de una organización, así como con clientes, proveedores y otras partes interesadas. La importancia de la comunicación efectiva en el entorno empresarial puede ser resumida en los siguientes puntos. Número 1. Coordinación y colaboración. Una comunicación clara y efectiva es esencial para coordinar las actividades y esfuerzos de los miembros de un equipo o departamento. Permite establecer metas comunes, asignar tareas, compartir información relevante y trabajar de manera colaborativa hacia el logro de los objetivos empresariales. Número 2. Toma de decisiones. La comunicación adecuada facilita la toma de decisiones informadas y acertadas al compartir información relevante, ideas y perspectivas. Los miembros de la organización pueden evaluar diferentes opiniones y llegar a un consenso más sólido. Número 3. Resolución de problemas. Una comunicación efectiva es fundamental para identificar y resolver problemas dentro de la organización. Permite compartir información sobre los desafíos que se enfrentan, buscar soluciones conjuntas y tomar medidas correctivas de manera oportuna. Número 4. Relaciones laborales y clima organizacional. La comunicación abierta y la transparente promueven relaciones laborales saludables y un clima organizacional positivo. Permite la construcción de la confianza, el respeto mutuo y la colaboración entre los miembros de la organización. Número 5. Atención al cliente. Una comunicación efectiva con los clientes es esencial para comprender sus necesidades, brindar un servicio de calidad y mantener relaciones comerciales sólidas. La comunicación clara y empática ayuda a establecer una relación de confianza y satisfacer las perspectivas de los clientes. El lenguaje jurídico es un tipo de lenguaje especializado que se utiliza en el ámbito legal. Tiene sus propias reglas y terminologías que pueden ser bastante complejas y difíciles de entender para las personas que no están familiarizadas con el campo del derecho. El lenguaje jurídico es necesario para garantizar la precisión, la claridad en los asuntos legales. Cada término y frase tiene un significado muy específico, y el uso incorrecto de estos términos puede tener consecuencias graves. Por eso, los abogados y otros profesionales del derecho pasan años aprendiendo y perfeccionando su uso del lenguaje jurídico. Sin embargo, también puede ser un desafío. El lenguaje jurídico puede ser muy difícil de entender para las personas que no son profesionales del derecho. Esto puede crear barreras de comunicación y hacer que sea difícil para las personas completamente sus derechos y responsabilidades legales. Y por eso, en muchos lugares se está haciendo un esfuerzo para simplificar el lenguaje jurídico y hacerlo más accesible para el público en general.
La traducción en el ámbito médico se trata de traducir textos médicos y de salud como informes de pacientes, artículos de investigación médica e información sobre medicamentos de un idioma a otro. La precisión es absolutamente esencial en la traducción médica. Un error en la traducción puede tener consecuencias graves, incluso poner en peligro la vida de las personas. Por eso, los traductores médicos suelen tener una formación en medicina además de sus habilidades lingüísticas. La traducción médica puede ser un desafío debido a las diferencias culturales. Algunas culturas pueden tener diferentes formas de escribir los síntomas o las enfermedades y el traductor debe ser capaz de entender y transmitir estas diferencias de manera afectiva. La traducción en el ámbito médico también es vital para garantizar que todos tengan acceso a la atención médica, independientemente del idioma que hablen. Puede ayudar a las personas a entender su diagnóstico y tratamiento y a tomar decisiones informadas sobre su salud. El lenguaje técnico en la ingeniería es crucial para la precisión y la comunicación efectiva entre profesionales. Se compone en términos específicos, simbología y terminología especializada que se utilizan para describir procesos, diseñar estructuras y resolver problemas en distintos campos de la ingeniería, como la mecánica, la eléctrica, la civil, entre otros. Y aquí unos ejemplos del lenguaje técnico en distintos campos de la ingeniería. En la ingeniería eléctrica tenemos la resistencia, voltaje, corriente, circuito y transformador. En ingeniería civil, la carga estática, cimentación, estructura de acero y pavimento asfáltico. En la ingeniería mecánica, momento torsor, coeficiente de fricción, engranaje helicoidal, vibración armónica. Y por último, la ingeniería química, reactor químico, equilibrio de fases, destilación y cinética de reacción. En estos términos son específicos de cada disciplina y se utilizan para describir fenómenos, procesos o componentes dentro de cada campo de la ingeniería. Soy el compañero Adrián Benítez Marín y les vengo a hablar sobre el lenguaje científico. Y bueno, iniciamos con que el lenguaje científico es otro tipo de lenguaje especializado que se utiliza en el mundo de la ciencia y la investigación. El lenguaje científico es esencial para describir con precisión los experimentos, los resultados y las teorías en la ciencia. Permite a los científicos comunicarse entre sí de manera efectiva y compartir sus hallazgos con la comunidad científica en general. Los experimentos deben ser descritos con suficiente detalle y precisión para que otros científicos puedan replicarlos y verificar los resultados. Eso es todo mi tema. Muchas gracias. A mí me tocó explicar el lenguaje financiero, el tema 7. Este tema abarca sobre la importancia que es aprender diferentes idiomas en las empresas, ya que cuando hay diferentes profesionales financieros, estos les permite entender y evaluar la salud financiera de una empresa, analizar los riesgos y rendimientos de las inversiones, tomar decisiones informadas sobre estrategias financieras. Además, el lenguaje financiero es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito empresarial, así como los informes financieros como los estados de resultados y los balances. En este ámbito podemos apreciar que hay muchas personas de diferentes lugares del mundo en los cuales son inversionistas, en los cuales son socios y por ende se necesita de tener diferentes tipos de habilidades lingüísticas. Este ha sido todo mi tema, gracias. Buenas noches, yo voy a explicar acerca del lenguaje informático. Un lenguaje informático es un lenguaje usado para ordenadores. Muchas veces este término se usa como sinónimo del lenguaje de programación, pero un lenguaje informático no tiene por qué ser un lenguaje de programación. En general, como cualquier otro lenguaje, un lenguaje informático se crea cuando hay que transmitir una información de algo a alguien basado en computadora.
El lenguaje informático se compone de diferentes lenguajes de programación como Java, Python, C++, entre otros. También el lenguaje informático es esencial para desarrollar aplicaciones, sitios web, sistemas operativos y muchas otras soluciones tecnológicas. Permite a los programadores dar instrucciones a las computadoras y hacer que realicen tareas específicas. Existen 3 tipos principales de lenguaje informático. El primero es idioma de la máquina, que es un conjunto de dígitos binarios, 0 y 1. El segundo es el lenguaje ensamblador. Se considera un lenguaje de bajo nivel para microprocesadores y muchos otros dispositivos programables. Y el tercero es el lenguaje de alto nivel. El desarrollo del lenguaje de alto nivel se realizó cuando los programadores se enfrentaron al problema de escribir programas, ya que el lenguaje anterior tiene problemas de portabilidad, lo que significa que el código escrito en una máquina no se puede transferir a otras máquinas. Eso sería todo por mi parte. Gracias. El lenguaje deportivo es un lenguaje muy peculiar, ya que al mismo tiempo que participa en las características del lenguaje coloquial. El lenguaje deportivo posee unas características muy marcadas, como tecnicismos, barbarismos, los vicios idiomáticos que son muy abundantes. No obstante, el hábito de encontrarnos con este lenguaje en los medios de comunicación hace que muchos de sus rasgos definitorios los hayamos incorporado en el lenguaje común. El lenguaje deportivo, el lenguaje extraverbal, es una forma de comunicación importante para el deporte, que puede percibirse para la observación de la expresión facial y corporal, para las posturas, la dirección de la mirada o por la conducta pasiva o agresiva del interlocutor. Algunas de las jergas deportivas son los diferentes conceptos que tienen un significado particular en el ámbito de un deporte, mientras que fuera de él tendrá una acepción completamente distinta o bien no significa nada.